hay veces en que recuerdo atrás y digo, fui un saco fui un saco fui un saco y en ese minuto estabas orgulloso de que estaba haciendo eso, weón. Puse el agua Listas las tazas. y así como te gusta, ¿Simple? sin azúcar. ¡Woo! Capítulo número 34 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián que les habla en tu plataforma favorita, querido amigo. Nuevamente reunidos, felices de estar acá. Amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Entusiasmado, amigo. Entusiasmado, con una cuota de nervio. Extrañaba mucho este formato. Ajá. Es algo que da años de vida, así que feliz de estar acá, junto a ti para un capítulo más, esperando que resulte maravilloso, como siempre. Como siempre. ¿Cómo Por estás tú, supuesto. amigo? Yo bien, me siento contento de tenerte acá así frente a frente. Dame la mano, por favor. Creo que nos tiran las manos de los nervios. ¡Los nervios! Porque siempre es un agrado tenerte y volver a reconectar con los Funko Pop, que era algo que, bueno, en los primeros comentarios ustedes lo comentaron y estaban aquí siendo parte de este podcast y ahora ya están nuevamente aquí. Bueno, ya tenemos listas las tazas, querido amigo. Llegó el momento de ir al mítico, ahora juntos, ¡redoble de tambores! Se viene un capitulazo. El capítulo más bueno que vas a escuchar hoy. Para todos los rencorosos se viene El perdón. el perdón, queridos amigos. Se viene un capítulo muy bueno, interesante, porque es algo muy difícil también. Y por Claro. supuesto tenemos que partir con la definición. El perdón es la acción voluntaria a la liberación de esos sentimientos como el rencor, el resentimiento y el enojo hacia algo o alguien, una situación o circunstancia que haya ocurrido. En el fondo, la liberación de aquello. ¿Qué Perfecto. sientes tú que es el perdón para ti? Que antes de eso me gustaría puntualizar qué interesante que la definición incluye explícitamente la mención a la voluntad. El perdón, claro. En algún punto, muy de peques, tal vez se nos enseña que el perdón es algo más automático. Claro. Chocas con alguien, perdón, o tienes que iniciar una conversación con alguien y le dices, oye, perdón, y hablas y hablas y hablas. Pero cuando hablamos sobre emocionalidad, cuando hablamos sobre daños, sobre situaciones mucho más complejas, efectivamente el tema de la voluntad es lo que termina determinando. Ahora es el momento o ahora es cuando. Un poco más adelante vamos a hablar sobre el enfoque del perdón, porque hay varias aristas que tocar. Por supuesto. Pero claro, el tema de la voluntad lo encuentro muy interesante. ¿Qué opinas tú sobre el perdón, Creo amigo? que es una de las acciones más difíciles, sobre todo cuando uno no ha sanado todo eso. Como tú dices, es muy automático en la primera etapa de nuestras vidas decir, oye, perdón por todo, disculpa. Y hay mucha gente que vive pidiendo perdón por todo lo que hace, por lo que dice, hasta por lo que piensa. Pero Claro, siento que es difícil hacerlo cuando hay cosas que de verdad no han sido trabajadas y sabes que el perdón es una forma de avanzar. Por ejemplo, no sé, una relación que no funcionó a través de una infidelidad. Sabes que tienes que perdonar y seguir adelante con tu vida, pero muchas veces sentir que y pasar, atravesar por ese perdón es más difícil que la cresta, weón. claro, sí, efectivamente. Entonces siento que hay que tener mucha valentía para pasar por el perdón. No es solamente llegar y hacerlo, pero también hay un grado muy importante de conciencia acorde a una cosa tan importante como lo es la misma palabra, perdón. Yo creo que el perdón tiene la capacidad de cambiar la realidad. En el sentido de cerrar ciclos, continuar con ciclos, con procesos, etcétera. Y siento que por lo mismo hay que tenerle mucho respeto a la palabra. Yo siento que es muy fácil perder el poder que tiene el concepto, Ajá. no en sentido de manipulación, sino en sentido de, claro, si empezamos a decir perdón por todo, pierde un poco el toque, pierde un poco el enfoque. Y si empezamos a decirlo y después nos arrepentimos, jugamos con fuego. Porque finalmente nuestro perdón tiene que tener el peso como para que quien lo reciba lo entienda como algo de valor y para que cuando lo emitamos se conecte con la emoción que tenemos. Claro. O sea, llegar a decirlo cuando realmente lo sintamos y estemos listos para ello. Claro.
Sí, por eso requiere tiempo, requiere aceptación, requiere como analizarte primero el punto de vista que Sí, tienes con respecto a la situación o circunstancia que haya ocurrido claro. y de ahí pasar como a la acción. El otro día leía los comentarios de este podcast y hay uno de los capítulos más atrás en donde una chica que no voy a leer el usuario, pero sabemos que estás por ahí viéndonos, escribía ahí, para mí es muy difícil perdonar, significa otra cosa. Yo creo que hay mucha gente afuera en el mundo que el perdón significa incluso justificar lo que las otras personas hacen. O, no sé, es tan difícil meterme en la cabeza de otras creencias, porque para mí el perdón significa liberar cosas. Pero para otras personas no, para otras personas significa justificar, significa olvidar, porque eso es una cosa que se dice mucho, que yo perdono pero no olvido, no sé, hay que echar esa frase Sí, exacto. que abunda. Creo que es complejo entender que hay otras creencias con respecto al perdón. Claro, efectivamente. También siento que en algún punto se nos enseña o muestra que el perdón es sinónimo de debilidad. Ah, claro. Te pasan a llevar y perdonas. Y finalmente, claro, va a depender mucho del enfoque con el que se mire, pero el perdón es muy parte de un viaje de sanación. Es muy parte de decir, que quizás es el gran spoiler del capítulo, pero no perdono porque ya haya entendido todo, no perdono porque el tema ya esté ok, sino que perdono porque merezco paz. Siento que soltar ese globo y dejarlo ir y entender que perdonar tiene que ver contigo más que con la otra persona, que con quien te apuñaló por la espalda, por decirlo de algún modo, es súper importante. El perdón, tal como el sentir la emocionalidad, antiguamente se conectaba con debilidad, Ujú. con no poder mantenerse recto, con no poder hacerse respetar, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a Y perdonar si me hizo esto que es tan grande? Después lo va a volver a hacer. claro, y ese es el ego finalmente Claro. hablando. Ujú. Creo que esa misma frase puede traducirse como em, hicimos lo mejor que pudimos, esta persona me dañó, perdón, esta persona me dañó y fue horrible. No queremos sonar a que, claro, a descubrirse sangrando por un tema complicadísimo y decir, no, no importa, no se trata de eso, sino que se trata de cuando procesamos los temas, cuando finalmente nos enfrentamos a la emocionalidad y conversamos con nosotros mismos, en algún momento perdonar es soltar el globo, es dejarlo ir, es regalarnos paz. Me recuerda el capítulo de How I Met Your Mother cuando Ted suelta... Claro, Ah, correctamente, sí, efectivamente. claro, Salud. sí. Es complejo el tema porque, claro, entender esa idea lleva tiempo y lleva a masticarla en una situación súper incómoda porque el hecho de que tú me hagas daño a mí, no sé, tú ofendes a alguien de mi familia, algo que haya pasado, algo que no haya pasado en en esta relación de amistad, pero te ofendes a alguien de mi familia y es difícil llegar a esa idea cuando estoy con el sentimiento encima. Totalmente, Creo que totalmente. la gente se tiene que permitir también como el no querer perdonar en algún minuto. Sí, es que yo creo que el perdón no es para nada una emoción elástica. O Ujú. sea, elástico en sentido literal del Claro. elástico. Ujú. No de la el- flexibilidad. Claro, pero elástico para tirar papelito. Me refiero a que el perdón no tiene que ser automático. Ujú. Me hizo daño, lo perdono. Claro. Una postura quizá relacionada como a ser un ser de luz y estar en paz Ujú. puede generarnos la falacia de que el perdón tiene que ser de inmediato. Pero no, hay toda una conversación que tener. Claro. ¿Qué fue lo que me hizo sentir cuando me dañó? Ujú. ¿Qué fue lo que pensé al momento, el antes, Claro. el después? Yo siento que sí o sí hay que marinar el daño para eventualmente pensar en perdonar. Pero cuando uno no tacho de que sea falso o tacho de que sea imposible, porque tal vez a algunas personas les funciona, pero cuando alguien me daña, yo sí o sí recomiendo o considero prudente tener un tiempo para pesar, no en caliente ni en muy frío, todo el tema y en algún momento decir, ok, ahora perdono. Si es Claro. automático, es difícil, es Claro. difícil. Sí, porque primero tienes que pasar por la emoción que se te venga. O sea, es vivir la herida que te hicieron. Claro, En el sí. fondo no es como los niños. Me recuerda mucho el niño que se cae y para fingir que no le dolió, hace como, no me dolió. Y se hace el fuerte y sigue caminando así. Y después está para la caga, llega donde la mamá y llora. Pero creo que ocurre mucho eso.
quizá a esa persona que está pasando por un proceso doloroso, que está pasando por un proceso en donde se decepcionó, se desilusionó, no sé, le hicieron un daño heavy, creo que parte de todo este proceso es darse el espacio, como decía Bastián, de marinar, que lo encontré muy interesante, como pasar por las olas que va a llevar la emoción y después decidir si el perdón. Y lo otro, que es como darle una vuelta al perdón y entender que el perdonar no significa que la otra persona queda libre de lo que hizo. No significa que puede volver a hacerlo. No significa que lo perdono y vuelvo a construir una amistad ahí con un amigo que se equivocó conmigo o una pareja que se equivocó conmigo. No se trata de volver, sino que se trata de entender que eso tiene una paz conmigo, como decías tú, pero al mismo tiempo ofrezco no seguir cargando con eso el resto de mis días. Y entiendo que esta persona se equivocó y también tengo la opción de no querer, no por perdonar, volver a construir algo ahí. Claro. Porque eso también se tiende a hacer. Perdono y tengo que volver a construir ahí porque lo perdoné. Y en realidad, Sí, no exacto. sé si es así. No, no, para nada. El perdón, claro, tiene que ver con soltar. La palabra clave es soltar. Ujú. Y también la otra palabra es paz. Pero que yo perdone no significa que haga la vista gorda. Claro. Si en algún momento empiezan a ser sinónimos, yo creo que hay que levantar una alerta. Y yo creo que el perdón es una materia prima para potenciar relaciones Ujú. o para cuestionarse relaciones. Claro. Bueno, nosotros como amigos de Ajá. tanto tiempo, nos hemos perdonado un millón de cosas, en verdad. Mil cosas. Yo creo que, Yo más que él. yo creo que este podcast no es competencia, pero yo creo que Pero este gané. podcast sería mucho más largo si empezamos a hablar sobre todo lo que nos hemos perdonado, Claro. pero todo ello nos hace la amistad que somos. Claro. Entonces hay un tipo de perdón que tal vez no se mete con temas intransables, que no se mete con límites, con Ujú. un montón de otros conceptos que hemos hablado en otros capítulos, Ujú. y que permite potenciar. Pero hay otro tipo de perdón en el que se rompen confianzas. Siempre me lo he Claro. imaginado como un suelo de hielo. Cuando se rompe eso y uno se ahoga, tiene que volver a la orilla jadeando, con muy poca energía, congelado. Y es súper difícil volver a pararse sobre ese mismo lago. Ujú. Entonces, existen estas dos ramas del perdón y comparto mucho lo que dices. No es necesario que perdonando el día a día continúe igual, porque eso, en mi opinión, es casi imposible finalmente. Ujú. Claro. Requiere un proceso de reconstruirse, de verse a uno mismo, de analizar y también echar en una balanza si que ese perdón requiere otra acción post-perdón. Claro, exacto. Es interesante porque veíamos antes de entrar a grabar este podcast, estábamos ahí en el computador y decía que la etimología es perdón, pero viene de perdonare, una cosa así que en latín significa el significa avanzar, cruzar o pasar la línea. Y el donare significa donar, regalar, dar algo. Entonces, si nos ponemos a pensarlo así, el perdón sería como cruzar una parte de algo que me dañó para entregarlo hacia eso que siento, hacia la fuente, no sé. Claro. Me meto un poco con la espiritualidad, Sí, no, pero creo está bien. que así lo veo yo. Claro. Sí, exacto. El tema de avanzar, yo creo que se relaciona mucho, reitero, con el tema de soltar. Ajá. Es posible pensar que cuando no perdonamos tenemos el control. No lo perdoné. Él sabe que no puede hacerme eso. Y todo eso es ego. Porque tener el perdón en la mano y no soltarlo Ajá. sigue siendo cargar con algo. Claro. Uno piensa que el perdón juega a favor de uno, pero en verdad sigue siendo un peso porque está conectado a emociones muy intensas. No lo había visto de esa forma. Es como... a ver, es como cargar con algo que tú me hiciste esto a mí, así que tú tienes que... estás más abajo que yo, porque me Claro. tengo arriba, porque yo soy la persona dañada. Tú eres la persona que necesita de mí perdón para seguir avanzando. Creo que también hay una parte del ego que lo ve de esa forma. Claro, que condiciona la situación. Ajá. Y finalmente el perdón es un arma. Ajá. En algunas relaciones más complicadas es un arma. Y cargar un arma todo el día te duerme la mano. O sea, quizá la gente que ha interactuado con armas puede confirmarlo. Claro. Pero sí, efectivamente el peso desde la falta de conciencia, desde el ego, se siente como un arma, como algo que juega a tu favor y que te da control.
pero al mismo tiempo te quita libertad. Vale. Porque Ujú. reiteramos, o sea, la gran frase es, no te perdono porque te lo merezcas, no te perdono para olvidar todo, te perdono porque me merezco la paz de seguir avanzando. Es como una cosa de que me gusta un poco ser la víctima de la situación. No sé si es así en la gente, pero yo lo veo, lo noto como de esa manera. Como que la gente que, por ejemplo, yo te tendría que perdonar a ti, me gusta sentirme víctima porque me hace sentir que tú estás prácticamente arrodillándote ante mí. Como que hay una parte del ego que quizás puede percibirlo de esa manera y eso hace tener un poco, como lo que decías tú, un poco el control de la situación. Y es bien complejo. Antes de pasar a la experiencia sin azúcar, me gustaría preguntarte, ¿sientes que has perdonado todo lo que has tenido que perdonar? Agarramos vuelo. Si siento que he perdonado todo lo que he tenido que perdonar. No. No, pero me gusta... No. Pero me gusta tener identificado qué cosas aún no perdono. Porque son cosas que aún estoy trabajando. Ah, entiendo. No Vale. desde el... Me las pagarás. Sino Ya. que... No desde el... La venganza. Dinkelberg. No, no, no. Sino que... No creo haber perdonado todo lo que me ha pasado. Pero sé qué cosas aún no logro perdonar. Y tenerlas en cuenta me permite irlas trabajando de a poco. Entiendo. Es difícil asimilar las cosas que te han hecho daño y que te han dolido muchas veces con la intención de hacerte daño y muchas veces sin la intención de hacerte daño, pero que te dolieron. Claro. Es complejo el tema. Si tuviera que contestar esa misma pregunta, yo creo que no... Una pregunta más fácil. Eh, siento que todavía no perdono todo. También me pasa lo mismo. Siento que aún hay cosas que tengo que perdonar y que tengo que estar ahí al pendiente de cuáles son esas cosas, porque hay cosas Claro. que incluso me doy cuenta en el día a día en que no las he perdonado. En el paso de la relación, no es que esté consciente completamente de todas las cosas así, Que no es pero, perdonable. Claro. pero de repente me he envuelto descubriéndome que, wow, no he perdonado esta cosa porque todavía me sigue gatillando de la misma manera. Qué interesante eso. Que me pasa algo en la vida cotidiana, no sé, me encuentro con una situación y digo, ¿y por qué estoy contestando así? ¿O por qué me pasa esto? Y ahí me doy cuenta, wow, parece que hay algo aquí que no he perdonado. Entonces, Claro. claro, requiere casi, si me pego aquí, pero requiere ahí una... También es súper importante entender que el tema tiene la dimensión hacia uno mismo. Lo hemos hablado durante todo el capítulo hacia afuera. Suele darse una dualidad de que somos mucho más duros con nosotros mismos que con quienes nos rodean. Y el perdón hacia uno mismo, uff, es un temardo, cuesta un montón. ¿Qué Yo- tema? Yo creo que uno, desde su análisis, bueno, la amabilidad hacia uno mismo es un tema también en la Ujú. emocionalidad, es bastante complejo. Y, y lograr que la amabilidad dé paso hacia el perdón sabiendo que tú tienes toda la información de lo que pasó y sabiendo ampliamente que pudiste haberlo hecho distinto, Ujú. o que pudiste haber hecho otras cosas, o que hacia ti mismo pudiste no haberte hecho ese daño, es complejo, muy complejo. Quizá es mucho más complejo perdonarse a uno mismo por esta idea de toda la información que se tiene. Claro. Porque al menos a visión personal me pasa, porque cuando tengo que perdonar a alguien, tengo una vaga idea con la que no me caso para no Ujú. implicar cosas para no caer en falacias. Tengo una idea de lo que esa persona pensó y tengo una idea de lo que esa persona hizo. Pero sigue siendo interpretación, sigue Claro. siendo mi lectura, mi diccionario. Sigue En- siendo solo tú. Exactamente, en cambio cuando tengo que perdonarme a mí, sé exactamente todo lo que pensé, todo lo que pesé, todo lo que consideré Claro. y que la cagué de todos modos. Entonces, esa conversación, uy, es dura, es súper dura. Y ahora entonces la pregunta, ¿sientes que te has perdonado todo? Si siento que me he perdonado todo. No, yo creo que no. Sí, yo tampoco. Intenté Yo hacer también intenté un viaje. ver qué cosa y de repente pienso y digo, no me perdono. Hay veces en que recuerdo atrás y digo, fui un saco, fui un saco, fui un saco y en ese minuto estabas orgulloso de que estaba haciendo eso, weón. Entonces, me da incluso vergüenza. Entonces ahí me doy cuenta de que hay cosas que no he perdonado de mí mismo, porque en vez de verlas con compasión, que creo que es una mirada súper Claro. amable, súper linda, termino de viéndolas como con vergüenza y con un poco de no quiero ver. Claro.
Sí, yo creo que lo que comentas es el equivalente emocional a cuando uno ve una foto de hace unos años y decía, puta que me vestía mal, Ya, weón. sí, sí. Siento que eso mismo es, pero en sentido más práctico hacia la emocionalidad. Yo creo que, claro, cada cierto tiempo me pasa que le doy una vuelta a un tema y digo, ¿cómo pensé esto? Así como, Claro. ¿qué idea me hizo sentirme convencido hacia esto si ahora siento que es tan bobo? Eso igual nos cuenta que vamos avanzando, vamos Sí, cambiando, o sí, sea, no, no, de que hay un crecimiento, hay un desarrollo de personaje. Sí, está, pero sin duda te das cuenta que cuesta perdonar a ese yo del del pasado. pasado. Sin duda, sin duda. Yo creo que es importante entender, es una cuestión compleja, pero el perdón te ayuda, no es algo que te genere control o que te dé poder, te libera y al mismo tiempo me cuesta mucho cuando pienso en mi día a día Ujú, cómo conjugo el perdón con mis temas límites. Porque cuando alguien cruza un tema que para mí es límite, ujú, que implica un quiebre o algo por el ajá. estilo, em, me cuesta entender cómo ese perdón va a existir si es mi tema intransable. Entonces, las veces que me he enfrentado a esa ecuación me ha costado mucho perdonar. Lo he terminado haciendo, pero me ha costado mucho tiempo porque, em, Era un valor muy importante, claro, habían cosas muy importantes para ti. sí, exacto. O sea, yo creo que es importante identificar qué cosas para ti en relaciones son intransables. Y cuando se pasa a llevar una de ellas, el perdón en mi cabeza en algún punto es como si no tuviera cabida, es como si no tuviera sentido. Porque tú sabes que es ese intransable. Entonces, ¿cómo vas a perdonar ese intransable? Obviamente masticando la idea, obviamente conversando, apoyándose, libros, terapia, un montón de cosas. He llegado al perdón en esos escenarios, pero al principio me ha costado mucho. Claro. Me ha costado mucho por el tipo de temas Es que son. difícil, Claro, ¿no? Y yo lo pienso y digo, aparte de difícil, quizá en algún minuto lo hicimos y avanzamos mal, avanzamos heridos claro. con haber perdonado algo intransable. Sí, también. También. Qué Qué, difícil. qué difícil el tema, es terrible Si complicado, usted, queridos si, amigos. si usted escucha el capítulo para animarse, lamentamos, lamentamos llegar a este punto con el mood, pero em, Pero lo bueno es que si está por YouTube, está viendo a Wandita aquí, hermosa, preciosa. Ahí. Ya, Loki el Drilo. cocodrilo, Loki Drilo. Loki Drilo, larga vida. Loki Drilo. Queridos amigos, llegó el momento más importante de este podcast, el momento complejo, el momento en que nos desnudamos, el momento en que contamos nuestra experiencia sin azúcar. Querido amigo, tenemos que contar en este momento a la gente y abrirnos de cosas que hemos perdonado y que quizás que hay un perdón que haya significado mucho. Y me gustaría hablar sobre la primera relación amorosa que tuve. Yo recuerdo que era muy peque, la primera relación seria que tuve, obviamente. Em, Recuerdo que era muy peque, ella era muy peque. Y claro, con los lentes de hoy se cometieron un millón de errores relacionados a inseguridades, a celos, cosas por el estilo, muy parte de la época, muy parte del momento, de descubrirse finalmente en ese rol. Y, y recuerdo que muchas aristas, la relación que tuve fue tóxica. No por completo, porque es una relación por la que me siento agradecido y que me enseñó mucho. Tuvo cosas muy bonitas, pero tuvo ápices muy tóxicos. Y, y recuerdo que eso, claro, lo cargué conmigo durante algún tiempo. No sé si como rencor es la palabra, pero con una sensación como de negatividad hacia una persona que me había entregado lo mejor que había podido entregarme. Lo mejor que tenía disponible en el momento. Y claro, entre dimes y diretes pasa el tiempo y en alguna instancia se me permite conversar con esta chica y nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que antes no veíamos o que con el tiempo llegamos a reformular. La verdad fue súper sanador entregarnos ese perdón. Que finalmente tampoco se trataba de cambiar la noche al día, como que no se trataba de que nos odiáramos, sino que habían cosas que con el tiempo nunca nos hicieron sentido, o cosas que de uno u otro modo nos dañaron y el otro no había visto, cosas por el estilo. Yo soy muy partidario, creo que lo he dicho en otros capítulos, que es importante saber hacer los cierres solo. Porque no siempre se tiene la oportunidad de conversar con otras personas o no siempre se tiene la voluntad, etcétera.
Y yo sentía que ese tema lo había cerrado a mi forma, con mis herramientas de aquel entonces, pero cuando después a los años nos juntamos y conversamos, me di cuenta de que había muchas cosas que no había logrado cerrar por mi cuenta. Entonces fue súper sanador eso, conversar con esta chica, darme cuenta de que de uno u otro modo, en verdad hicimos lo mejor que pudimos con ese primer terreno que es súper complicado de empezar a entenderse en relación, de empezar a entender límites, de empezar a entender, a escuchar tus inseguridades, em, qué cosas te pueden exigir, qué cosas puedes entregar. Es una cuestión compleja, pero creo que ese es mi primer relato. Eh, Tuve esa primera relación, tuvo cosas muy lindas, cosas muy tóxicas y Y ambos en ese minuto entregaron el perdón al otro. claro, sí, Como que sí, fue como una especie de cierre. claro. Insisto, no cuento que pasamos del odio a perdonarnos porque nunca hubo esa sensación tan de espinas. Pero habían cosas. Y por vueltas de la vida, claro. Terminamos en algún momento conversando y fue súper saludable. Fue súper saludable. Ese es mi primer relato desnudista hacia el perdón. ¿Qué hay sobre ti, amigo? Uf. ¿Por qué hicimos esto? ¿De quién No fue esta tengo idea? Sí, no sé a quién se le ocurrió. Ya, voy. Creo que. em, Creo que es muy interesante lo que voy a contar. En el sentido de que es un perdón, pero es un perdón que no me daba cuenta que necesitaba. Y que ni siquiera lo necesitaba yo, lo necesitó mi yo del pasado. Entonces, escucharlo significa mucho para mí, entonces igual es abrirse. Eh, Mi madre antiguamente estaba sumergida en una depresión muy, muy heavy, ¿ok? Y en ese periodo, yo creo que bloqueé muchas cosas de ese periodo, eh, porque en ese periodo tomé un poco la batuta cuando mi madre estaba en casa, mi padre trabajando, mi madre en casa, y yo tenía que ver a mi hermana. No es que las viera así con una responsabilidad gigantesca, ni tampoco que fuera una carga muy pesada, sino que era verlas, por ejemplo, hacer el almuerzo y esas cosas así. Pero había otra parte de mí, que es la parte que bloqueé, que intentaba animar a mi madre a que se levantara a que viviera la vida. Entonces este es un tema delicado para la familia completamente, aunque mi madre siempre lo recuerda y lo recuerda como algo muy lindo, un gesto muy lindo que hacía. Eh, bueno, con el tiempo me di cuenta que trabajando cosas en la terapia, me di cuenta que había cosas ahí que había bloqueado y yo no me había dado cuenta. Hasta el día de hoy sigo trabajando en eso. Y, y dentro de esas mismas cosas era que yo no tenía los mismos recuerdos que tenía mi madre de esas situaciones. Mi madre recuerda que fueron cosas muy chistosas las que ocurrieron ahí y yo recuerdo que no había sido nada chistoso, de hecho que fue muy, muy gris todo ese periodo. Entonces recuerdo mucho esta situación porque hablando con mi madre tiene ese recuerdo, me recuerda una situación en que yo, jugando con ella, en esa instancia, la metí a la ducha a la fuerza, porque uno en depresión no quiere bañarse, no quiere hacer nada al respecto. Pero ocurre esa situación ahí, en que yo la meto a la ducha y que ocurre una talla muy graciosa ahí en que es de los dos, ¿cachai? En la situación. Y cuando ella lo recuerda, ella se ríe. Pero cuando yo recordé eso, yo me sentí súper mal de ese recuerdo, porque no lo recordaba de esa manera. No había recordado lo significativo que fue. Entonces, recuerdo que cuando yo estaba trabajando todo esto, y justo estábamos hablando de eso porque era un proceso que la psicóloga me dijo que tenía que hacer, recuerdo que no paraba de llorar con la situación, no paraba de llorar. Lloraba mucho porque había sido completamente distinto. Y mi madre, entendiendo que no estaba en su 100, pero también entendiendo que no era su culpa, sino que nada de eso, me pidió perdón. Me dice, te pido perdón y te libero de cargar con responsabilidades que no tenías que cargar en ese minuto. Y esa cuestión fue como un... como un niño cuando aguanta y llora más fuerte. Fue como una cuestión así en mi vida. Significó mucho. Eh,
aún recuerdo que esa sensación era un perdón que en realidad yo no necesitaba ni me había puesto a analizar esa situación en mi vida. Y excavando con la psicóloga llegamos a eso. Eh, ¿Por qué llegamos a eso? No tengo idea. Pero recordé mucho esa sensación de que cuando escuché ese perdón sentí como una liberación de algo que ni siquiera sentía una responsabilidad ni culpa por haber hecho eso, ¿me entiendes? Pero fue rico de escuchar. Entonces fue como una experiencia muy linda. Claro, es un tipo de perdón que yo considero granada. No sospechas, abre algo y después de pronto explota un tema en el interior súper fuerte. Ujú. Qué interesante y qué fuerte el relato, súper íntimo. Lo agradezco. Ya no podemos subir este capítulo. Em, Uf, así que agradecido de este espacio, agradecido a ustedes también de que quedaron a este minuto del podcast. Muchas gracias. Eh, Amigo, palabras al cierre. bueno, este formato también vuelve a ser diablo conocido para nosotros, pero sigue siendo nuevo. Así que muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de reencuentro. Gracias por haber llegado hasta esta parte del capítulo. Y nada, todo lo dicho, todo lo expresado, al igual que los últimos 30 y los siguientes 100, es la consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias.